¿Los incel se están liberando de la prisión del amor romántico? ¿Es también el amor romántico una prisión para los hombres o solo para las mujeres? ¿Quién da el consentimiento? ¿Y qué implica el consentimiento? Acá, bueno, primero voy a seguir hablando de la película Obsesión, porque yo en el video pasado hice una explicación basada sobre todo en las neurodivergencias, que es un tema que también ocupo en mi canal y que también está todo concatenado, y ahora vamos a ver otra línea de esas que les estoy mostrando de qué hay detrás de todo lo que yo digo, ¿no? La cuestión es esta. Primero, me quedé impactada porque yo para hacer la reseña anterior no había visto ninguna otra reseña. Salí del cine y directamente sin ver nada hice la reseña porque me estaba tan impactada. Pero después me puse a ver otros videos. ¡Wow! Y me quedé absolutamente sorprendida porque pareciera que ver el osito. Ahí puede haber, es verdad, un doble juego, y ya lo voy a explicar dónde está el doble juego. Ver puede ser un osito cariñoso o puede ser un oso asesino. Pero en este caso, muchísimas reseñas hablaban de que en realidad Ver es el verdadero malo de la película. Dios, me puse a pensar yo, ¿en qué mundo estamos? ¿Cómo va a ser Ver el malo si la mina era una psicópata? Y bueno, pero todos explican que el amor romántico es una construcción para encarcelar a las mujeres. Y acá vamos a ver algo importante, cómo, y está bueno que esté el video anterior, cómo el análisis social, que es lo que se ha intentado hacer, que a mi criterio están todos equivocados, nadie está, ¿por qué nadie ha logrado entender la verdadera esencia social de la película? Porque lo social es complejo. Y es muy difícil de ver, es opaco. Pero bueno, en este video se los voy a explicar por qué y dónde está la mentira del consentimiento y dónde está la liberación incel. Primero, las cuestiones del poder no son siempre blanco y negro. Cuando el consentimiento, los acuerdos, el contrato que se crea entre hombres supuestamente libres e iguales es una creación burguesa. Las empresas, todo lo demás decían, bueno, los hombres se contratan libremente, por eso viene el contrato de trabajo. Después se ve que en realidad no eran tan libres ni tan iguales. Otro tema para hablar. Pero ¿qué es lo que importa acá? Cuando se crea la idea de consentimiento para los hombres, para que se incorporen a la sociedad burguesa, vemos cómo estas corrientes modifican la conducta de toda la sociedad, no solo de los hombres. Entonces, también se crea el consentimiento para la mujer. ¿Qué es lo que pasa con el consentimiento para la mujer? Está resumido en un... Antes la mujer no consentía para nada, era un objeto de intercambio entre hombres. Lo dicen, podría explicar esto muchísimo más, pero pongámosle esto. El consentimiento, cuando se crea esa línea, esa fuga capitalista en el mundo, fuga de hombres hacia su libertad, en todo entre comillas, la mujer también accede al consentimiento, pero solamente para decir que sí en el matrimonio. Entonces, ahí la mujer es libre. Entonces el hombre, burgués, tenía que conquistarla, llevarla a citas, mostrarle que con él la vida iba a ser próspera, que él era superior. Entonces la mina decidía, ahí era libre en ese momento, solo en ese momento, decidía darle el sí a un hombre. Por eso todas las películas y todas las novelas terminan con la mujer dando el sí. Porque cuando la mujer da el sí, y acá es algo importante que me lo dice mi mamá y a mí me asombra, me dice, yo me hago responsable del matrimonio que tuve porque yo lo elegí y yo me hago cargo de mis decisiones. O sea, la mujer tenía la libertad y en ese momento decía que sí y entraba en un régimen obviamente de opresión porque tenía que trabajo gratuito, todo el amor y todo lo que se ha estudiado el amor romántico como opresión de las mujeres, que no lo voy a mencionar ahora. ¿Qué es lo que pasa? En ese caso vemos cómo la idea de consentimiento también le dio cierto poder a la mujer, al menos para decir que sí o no, porque podía decir que no casarse. Antes de la invención del consentimiento no podía. Bueno, todo esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Y por qué Obsesión es una película en realidad que no le está hablando, chicas, no es sobre mujeres heterosexuales? Todo el cine norteamericano últimamente está teniendo una impronta de hombres incel degradados. Fíjense que ya lo hablé en la película Proyecto Fin del Mundo. Hay otra película también en que una mujer tiene que elegir entre dos tipos y elegir el novio fracasado, digamos que nunca ha triunfado mucho, que es actor,
y otro tipo que es un 10, bla, 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 y cómo se queda con el tipo que es menos por amor. Lo que está pasando en el cine norteamericano, como así en ese momento, en el momento del consentimiento de la mujer, se creó una fuerte carga ideológica que todo va surgiendo. No es que se juntan 10 personas en un búnker y dicen ahora vamos a crear el amor romántico. No, no. La sociedad lo va necesitando y el cambio va mutando. Entonces empezó a haber toda una carga ideológica en torno al momento que la mujer dijera que sí. Por eso tanto consumo masivo, tanta novela romántica que hemos consumido, en el que el fin de la mujer era casarse y tener hijos y decir que sí. De hecho, es muy gracioso una película que habla de cómo Luisa May Alcott, cuando quiere que Joe, que es la protagonista, que es lesbiana por otro lado, no se case, hay un editor que le dice, mirá, la mujer o termina muerta o termina casada, no tiene otro destino en esta sociedad. Ahora en la actualidad sí tiene otro destino. ¿Qué es lo que pasa ahora con el cine yankee y con el fenómeno incel? Que son tipos, la mayoría, la verdad, que están caracterizados como neurodivergentes, y eso cuando termine dentro de 3 años de explicar toda la teoría social que tengo en la cabeza, van a entender todas las conexiones. Pero ahora vamos por esta. ¿Qué es lo que pasa con esta película? He escuchado muchas críticas que dicen ella no da el consentimiento, él pide un deseo para atraparla en el hogar. Y él cuando pide el deseo y se da cuenta de que la mina no había dado el consentimiento, o se empieza a pensar que en realidad está enamorada de él, pero no porque lo ama naturalmente, sino por un truco de magia, él se preocupa y no le gusta la mina, empieza a rechazarla. La mina viene con una mentira a decirle que en realidad está actuando raro, no porque esté embrujada, sino porque se le murió el padre, que cuando él ya está enganchado en el amor después del bombardeo amoroso que le hace ella, ahí empiezan a surgir las mentiras que esto, por ejemplo, la muerte del padre era una mentira, el cáncer del padre. Entonces vemos acá cómo en realidad lo que se está reflejando en este tipo de películas, y el tipo a partir de eso vive un infierno. Y cuando descubre que la única forma de salvar la relación, o sea, de salvarla a ella, es el morir, muere. O sea, es como la película retrata cómo el amor romántico, que el chico realmente no está enamorado de ella, está enamorado del amor romántico, también es una cárcel para los incel, porque se encuentran sometidos a mujeres que los pueden llegar a maltratar, degradar, bla, bla, bla. ¿Cómo refleja esto el cambio social y por qué es tan importante a veces diferenciar hombres de mujeres y de masculinidad y feminidad? En el mundo actual, ¿seguimos viviendo un mundo patriarcal de opresión hacia la mujer? Sí. Sigue habiendo violencia. La violencia es estructural. Ahora, no es la misma con todas las mujeres ni con todos los hombres. No es lo mismo un incel en una computadora que no tiene un marco afectivo en su vida que Harvey Weinstein o Bill Gates o Elon Musk. No son lo mismo. Y acá hay una idea marxista también. Cuando se empodera mucho un espectro del grupo social, determinadas clases de mujeres están teniendo muchísimo más poder y también nadie usa el poder, todo el mundo ejerce el poder, las mujeres también, y ese poder está siendo expuesto por los hombres más degradados, que son los incel, y está reflejándose en la cultura. Por eso todas estas películas en realidad, y algo importante, también tiene que ver con que el poder económico sigue en manos de hombres. Entonces estos incel todavía tienen, o sea, no están degradados en todo sentido, pero en un sentido afectivo y de poder sí, y se está reflejando muchísimo en las películas la pérdida de poder de los incel. Y fíjense que las 3 películas que le nombré y en general, yo creo que van a venir muchas más de este estilo, los hombres son retratados como débiles. Porque en este caso, el que esté enamorado realmente, está embrujado por el embrujo del amor romántico, es Vir. Ella está embrujada por un chiste. Pero él tiene el embrujo de creer que va a haber una mina que lo va a amar y no. Y en la película, cuando él pide el deseo, él pide amor. No pide una psicópata. Piénsenlo. Nos vemos la próxima.